Buenas tardes, gracias por estar en La Letra TV. Vamos a compartir en el día de hoy la acentuación. Ese es el tema que vamos a compartir. Vamos inmediatamente a comenzar. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué es acento? Entonces, acento es la fuerza especial que se ejerce sobre una sílaba determinada. Hay ocasiones en las que esa fuerza se percibe solo por el fuerte sonido de la sílaba respecto a las demás. En esos casos, la tilde es innecesaria. Hay otros casos en los que sí hace falta la tilde para marcar el acento. Todos esos casos los vamos a ver a medida que desarrollamos el tema. Hay que saber también qué es una sílaba tónica. Una sílaba tónica es la sílaba sobre la que se hace mayor fuerza. Eso no importa si esa sílaba tiene tilde o si no tiene. Miren estos ejemplos. La palabra tomate, fíjense que la ma está subrayada. Esa es la sílaba tónica. Porque si ustedes pronuncian la palabra tomate, se van a dar cuenta que la fuerza está en la sílaba ma. Lo mismo pasa en la palabra caracol. La sílaba tónica está en col. Miren esta, tomó. Aquí la diferencia es incluso que esta tiene tilde. Recuerden lo que dijimos al principio sobre la existencia o no de la tilde. Entonces la sílaba tónica aquí es mo. Y entonces en esta palabra cárcel, la sílaba tónica es car. Existen también sílabas átonas, que son las sílabas sobre las que se hace menos fuerza. Es como decir que son las que quedan después que se ha señalado la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra tomate que vimos ahorita, si la sílaba tónica es ma, entonces las átonas son to y te. En la palabra caracol, si la sílaba tónica es col, entonces las átonas son ka y ra. En la palabra tomó, si la sílaba tónica es mo, entonces to es la sílaba átona. En la palabra cárcel, si la sílaba tónica es car, entonces la sílaba tónica es cel. Fíjese, hay que recordar también cuáles son los tipos de acento que existen en español. En español existen 3 tipos de acento. Número 1, el acento prosódico. Número 2, el acento ortográfico. Y número 3, el acento diacrítico. A cada uno de esos nos vamos a referir. El acento prosódico es aquel que no se marca, solamente se percibe por el ligero cambio de fuerza en la pronunciación de la sílaba tónica. Miren estos ejemplos. La palabra mesa, la sílaba tónica es me, pero no tiene tilde. Su acento es prosódico. Pasa también en tomate que vimos ahorita. Su sílaba tónica es ma, pero no lleva tilde. Su acento es prosódico. Y en la palabra castillo, la sílaba tónica es ti. Tampoco se marca la tilde. Más adelante vamos a ver por qué no se marca. Entonces, esos son los casos en donde tenemos acentuación prosódica. Cuando tenemos una sílaba sobre la que se ejerce mayor fuerza, pero esta fuerza no se marca con tilde, sino que la percibimos por el sonido que de alguna manera aumenta su fuerza cuando pronunciamos esa sílaba. Otra vez, mesa se nota la fuerza en me, tomate se nota la fuerza en ma, y castillo se nota la fuerza en ti. Existe también el acento ortográfico. Este sí se marca con tilde. Y esas tildes se van a colocar siguiendo las reglas de acentuación. Eso hace entonces que tengamos que prestar atención a cuándo debemos colocar tilde en palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, porque hay que observar las reglas de acentuación.
De hecho, esas mismas reglas son las que nos llevan a pensar cuando una palabra tiene una acentuación prosódica, es decir, cuando no se marca ese acento con tilde y cuando sí. Miren estos casos. Estas palabras son agudas porque su sílaba tónica es la última. Entonces, según las reglas, a estas palabras solo se le va a colocar la tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Miren, por ejemplo, la palabra camión. Su fuerza está en la última sílaba. Termina en N, por eso se tilda. Miren esta otra. Voló. Su sílaba tónica es la última. Termina en la vocal O, por eso se tilda. Miren esta otra. Cortés. Su sílaba tónica es la última. Termina en S, por eso se tilda. Esas palabras son agudas, se le coloca tilde ortográfica, porque al ser aguda y terminar en N, S o vocal hay que colocarle tildes. Pero miren esta, usted es una palabra aguda, su sílaba fuerte es la última, pero usted nota que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, termina en una D, por eso no se tilda. Lo mismo pasa con la palabra contar, también es aguda, pero no termina ni en S, ni en vocal, ni en N, por eso no se tilda. Esas son las palabras agudas y la manera en que se le coloca el acento ortográfico marcado con la tilde en este caso. Hay también palabras graves o llanas, que son aquellas que tienen la sílaba tónica, o sea, que su sílaba tónica es la penúltima. Pero a esta se le coloca la tilde solamente cuando no terminan en N, en S o en vocal. Note que son contrarios a las palabras agudas. Estas se van a tildar cuando no terminan en N, en S o en vocal. Miren esta, cárcel, su sílaba tónica es la penúltima, pero como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, fíjese, se tilda. Miren, áspid, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, entonces hay que tildarla. Súper, pasa lo mismo, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, entonces hay que tildarla. Pero miren la palabra leche, igual, su sílaba fuerte es la penúltima, pero no se puede tildar porque termina en vocal. Igual pasa con la palabra butaca, su sílaba tónica es la penúltima, pero no se puede tildar porque termina en vocal. Por otro lado están las palabras esdrújulas, su sílaba tónica es la antepenúltima y estas siempre se tildan. Miren estos ejemplos. Matemática, miren ahí, última, penúltima y antepenúltima. Miren, teléfono, última, penúltima y antepenúltima. Química, última, penúltima y antepenúltima. De hecho, el término esdrújula constituye una palabra esdrújula. Última, penúltima y antepenúltima. Por otro lado están las sobresdrújulas, que esas tienen su sílaba tónica, o es decir, su sílaba tónica es la trasante penúltima, y a estas siempre se le coloca tilde. Por ejemplo, tómatelo, mírenlo ahí, última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima. Igual, llévaselo, última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima. Y miren esa, róbaselo, última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima. Ahora, hemos visto el acento prosódico, es decir, el que no se marca, y hemos visto el acento ortográfico, el que se marca con la tilde de acuerdo a las reglas de acentuación. Pero hay un tipo de acento que es, digámoslo así, especial, porque en ocasiones viola las reglas de acentuación, y es el que se llama el acento diacrítico, que ese es un tipo de tilde que sirve para hacer la diferencia entre dos palabras de igual sonido y de igual escritura, pero de distinto significado
y diferente función. Es decir, dos palabras que se escriben igual y suenan igual, pero no significan lo mismo ni cumplen la misma función dentro de la oración. Miren algunos ejemplos. Miren ahí, te ofrezco una taza de té. Miren ese té que se tilda, que es el sustantivo, la bebida, y este que no se tilda. Si no fuese por esa tilde que colocamos aquí, aún violando las reglas de acentuación, digámoslo de esa manera, no podríamos saber cuál es cuál. De otra manera, miren, de siempre de lo que gane. Tenemos por este lado el verbo dar, que sí se tilda, y tenemos esta de, que es una preposición. Es decir, una partícula que une dos partes en esta oración. Por eso este de se tilda, pero este no. Miren este, quiero más agua. Miren este que es adverbio de cantidad, pero este que significa pero, es sinónimo de pero. Miren este otro ejemplo, sé que se puede. Sé del verbo saber en este caso. Que se puede, este se también es una preposición que no se tilda. También se tilda si el se es del verbo ser. Si usted dice, por ejemplo, sé siempre buena persona, ese se tilda y este también. Mire aquí, si me amas, me dirás que sí. Miren el sí, condicional, por tanto no se tilda. Entonces me dirás que sí, que es entonces el afirmativo, que sí se tilda. Ahora, para poder colocar la tilde en las palabras, según veíamos anteriormente, es imprescindible aprender a contar las sílabas. En ese caso, las sílabas siempre han de contarse de derecha a izquierda. Miren, por ejemplo, en la palabra tomó, la última sílaba es esta y esta es la penúltima. Miren aquí en esta, árbol, pasa lo mismo. Última sílaba, penúltima. Miren esta palabra, última, penúltima y tras antepenúltima en la palabra tómalo. Y miren esta, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima en la palabra tómatelo.